estamos hablando que el día de hoy continuaremos hablando sobre la familia, nuestro tema número 3, solo que hablaremos de la familia hondureña. Y cuando hablamos de la familia hondureña, vamos a hablar que la familia hondureña tiene varios desafíos. ¿Qué significa eso de desafíos? Que la familia hondureña tiene particularidades que la hacen diferente a la familia de otros países. Y esas particularidades, lamentablemente, en su mayoría son negativas. O sea, son desafíos, son obstáculos, son pruebas que las familias hondureñas tenemos que afrontar para hacer bien nuestro rol social. Entonces vamos a comenzar hablando aquí un poquito de qué es la familia hondureña. Entonces dice, la familia hondureña posee características comunes con otros países de América Latina, lo que les estaba diciendo. Enfrentando en la actualidad una situación crítica, pues las condiciones sociales y la transmisión de valores se ven comprometidas debido a la influencia de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación y Internet. ¿Qué significa? Que como nuestra cultura hondureña no tiene una identidad fuerte, entonces los jóvenes, al no recibir una buena base de principios culturales en una familia, al ser expuestos a los medios de comunicación y a la información que fluye tanto, ¿verdad? Y de tan variados lugares en el Internet, entonces esto va a causar un impacto en la forma de pensar y de actuar del joven. Por ejemplo, a través del cine, de la televisión, a los jóvenes se les presentan actitudes incorrectas que se van normalizando y se consideran que así debe ser y así es normal. Como por ejemplo a través de las narconovelas, las series de Netflix, etcétera, se va viendo que cosas como consumir alcohol, como fumar, pues lo hace todo el mundo y que está bien, cuando sabemos que no es así, pero se refuerza tanto esa influencia negativa a través de algunos medios que se termina normalizando, ¿ok? Lo que influye negativamente, obviamente, en el adolescente. Por esa razón, la familia debe fomentar valores y proporcionar actitudes que sean necesarias para que los jóvenes asuman responsabilidades desde de la edad de la adolescencia y encuentren en sus hogares la protección, la seguridad necesaria para desarrollarse positivamente en la sociedad. ¿Por qué? Porque por un lado está, digamos, la influencia de que todo se vale y de que la vida se trata de disfrutarla y que no hay que ser responsable. Y por otro lado debe estar el consejo, la sabiduría de las personas que a uno lo quieren, diciéndole de que en la vida hay que saber vivirla. Si no la vive bien, va a terminar siendo un fracasado, una persona, un drogadicto, alguien de la calle tirado ahí consumiendo resistol y sin futuro. Entonces usted tiene como que esas dos opciones y esas dos opciones están sonándole y sonándole y sonando. Entonces en la adolescencia, como uno se define como persona, puede ser que usted no sea esa persona que tuvo la voz del consejo que le estuvo diciendo esto es lo bueno, esto es lo bueno, y entonces termine siendo arrastrado por la otra corriente, la corriente de la negatividad y al final sea un fracasado en la vida, que eso es lo que no queremos en ningún joven hondureño. Entonces, la siguiente diapositiva dice, factores que afectan a la familia. A las familias hondureñas, ¿verdad? Estamos hablando de las familias hondureñas en específico y en general casi de toda Latinoamérica. Un número uno de estos factores es la violencia intrafamiliar. Deme un chancecito. Brandy, aquí lo estoy anotando porque está rayando la pizarra. Recuerden que yo puedo ver quién es el que está rayando la pizarra y yo tomo anotación. Permítanme.
Bueno, aquí estoy de nuevo. Tenía que resolver un problema de que me estaba descargando la computadora. Pues entonces les decía que yo puedo ver aquí quién está manipulando la pantalla. Ahora bien, lo más importante de este tema de los factores que afectan a la familia es que lastimosamente no se está haciendo nada. No se está haciendo nada para resolverlo, ¿verdad? Estamos en una situación crítica. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar los valores en la familia. La educación tiene que ayudarle a los hogares a reforzar esto para que evitemos seguir cayendo en ese abismo de violencia que hay en el país. Entonces, dentro de la familia, donde tiene que haber protección, donde tiene que haber amor, lastimosamente ahora hay violencia, hay maltrato. O sea, hay algunas familias donde la violencia solo es verbal, o sea, se insultan, y hay otras donde después del insulto llegan los golpes. ¿Okay? Y recuerden que a veces, como dicen, un insulto suele ser más fuerte que un golpe. ¿Por qué? Porque genera una violencia psicológica, un maltrato que cuesta después superarlo. Emocionalmente las personas quedan destruidas cuando hay violencia entre familias, sobre todo los niños, porque los niños ven la violencia y dicen, sí, mi papá y mi mamá, ¿por qué se golpean? ¿Por qué se pegan? No es normal, no es correcto. Entonces eso le genera traumas al adolescente y los termina sufriendo bastante negativamente. Y otro factor que causa violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que se da bastante en los miembros de la familia es el factor económico. Hay maltrato, hay discriminación económica, y eso también afecta al joven, ¿verdad? Al joven que ve que a veces no hay comida, no hay para cambiar de ropa, no hay para atender su salud, y es tremendo, pues es una situación que se vive en la familia. Y hay algo que también es bien delicado, pero se tiene que mencionar, que es la violencia sexual, que a veces dentro de la familia se encuentra. Se dan bastantes casos y muchas veces se quedan así impunes. Y es necesario que, si usted sabe, si usted ha vivido alguna situación donde le hayan tratado de agredir sexualmente en su propia familia, pues usted recurra. Por ejemplo, en este caso que ustedes son jóvenes y no hay gente de confianza a quien recurrir, en los colegios existe el departamento de orientación. Las personas encargadas ahí pueden ayudarles en el caso de que estén sufriendo algún tipo de abuso físico, verbal, psicológico, incluso sexual, y se le pueda mencionar a estas personas que les puedan ayudar. Porque en la familia ocurren muchas cosas a veces y se quedan en silencio, pero si usted puede denunciar algún tipo de abuso, hágalo con las personas correspondientes. Porque los derechos del niño, del adolescente, están ahí en la ley y hay una fiscalía que los protege. Bueno, luego seguiríamos con los factores que afectan a la familia. Tendríamos aquí como número 2 la paternidad irresponsable. ¿Qué es eso de la paternidad irresponsable? Es cuando uno de los dos padres se va del hogar. Suele ser más el varón el que abandona a sus hijos porque es irresponsable, porque no quiere hacerse cargo. Pero también hay mujeres que lo hacen. Hay mujeres que abandonan a sus hijos y los dejan solos con las abuelas o los dejan solos con el padre. Entonces el abandono físico, dejando de responder por las necesidades del niño, como por ejemplo por el alimento. No les importa a estos padres si los hijos comen o no comen, si tienen ropa, si tienen zapatos. No les importa dónde están viviendo, no les importa si se enferman, quién los va a atender, y mucho menos les va a importar la educación que tienen sus hijos. Este es un factor terrible porque en Honduras un gran porcentaje, cuando les hablé de los tipos de familia, son hogares monoparentales, o sea, son hogares donde solo un padre está siendo responsable de los niños. ¿Por qué? Porque hay demasiada paternidad irresponsable. ¿Y por qué hay paternidad irresponsable? Porque también hay embarazos a temprana edad, porque los adolescentes empiezan a tener relaciones sexuales antes de tiempo, antes de estudiar, de trabajar, antes de casarse. Entonces, ¿qué pasa? Que salen embarazadas muchas muchachas y un cipote no se puede hacer cargo de
de esa responsabilidad porque ni trabaja. No tiene ni para mantenerse él, peor para mantener un hijo. Entonces esto es bastante común en Honduras, hay falta de educación, hay falta de valores y está generando problemas graves. Así que Tatiana Maray tiene menos 5 puntos también. Luego hablaríamos aquí de lo que es la migración, que es otro factor que está afectando. La migración no es que sea mala en sí, tiene un efecto positivo y un efecto negativo en la familia, en su configuración. Entre lo positivo de la migración podemos hablar de que mejora el nivel de ingresos económicos. Si ustedes tienen algún familiar, ya sea el papá o la mamá en Estados Unidos o en España, pues obviamente les manda dinero, que traducido en lempiras pues es una gran ayuda, porque va a elevar su nivel de vida, va a tener mejor acceso a la salud, a medicina, inclusive hay posibilidad de que lo metan en un colegio privado, que tenga más acceso al vestuario y que mejore la infraestructura de su hogar, que construyan una casa más grande, etcétera. Eso es lo positivo de la migración. Eso es lo positivo de que algunos padres decidan irse al extranjero a luchar porque aquí no hay buenas oportunidades de trabajo. Pero está lo negativo. Lo negativo en las familias, en primer lugar se separan los padres de los hijos y eso nadie lo quiere. Ningún hijo quiere que su papá se vaya. Hay mayores responsabilidades de los niños y los adolescentes porque hay que cubrir esos espacios que quedan. Si por ejemplo se va la mamá para España y solo quedan con el papá y tienen hermanos pequeños, los hermanos mayores tienen que hacerse cargo de los hermanos pequeños y es algo que realmente no les correspondería, pero les toca. Estamos hablando de también que hay falta de apoyo afectivo en ausencia de los padres. Los padres, aparte de ser responsables del alimento, de la ropa, el vestuario, también tenemos que darles cariño, atención, escuchar a nuestros hijos y eso es algo sumamente importante que al ausentarse de ellos, ¿quién lo va a hacer? Hay poco desarrollo emocional entonces del joven y del adolescente y esto va a hacer que el niño esté más expuesto a los problemas que le mencioné antes, como las drogas, el alcohol y las pandillas. Pero lastimosamente son estupideces que terminan absorbiendo a muchos jóvenes por la ausencia de los padres. Luego hablaríamos de otro factor que es la precaria situación económica. En la actualidad, tanto los padres como las madres se ven obligados a trabajar porque como el salario es muy bajo, entonces con un solo salario no se dan abasto para alimentar a todos los hijos. Entonces se ven obligados a trabajar los dos. Y cuando trabajan los dos, entonces hay menos tiempo para atender a los hijos. Y esto provoca una mala atención a los hijos. En muchas ocasiones, el comportamiento de los hijos, de los niños y de los adolescentes no va a ser tan bueno debido a que no están presentes los dos padres ahí para la observación. Y miren, si a un adolescente, a un niño se lo deja solo, se va a comportar de una forma inadecuada. De hecho, hay varias novelas y películas, novelas me imagino, me refiero a novelas escritas, donde se deja a un niño solo en la selva, o se deja un niño solo en una isla, y si logra sobrevivir va a ser como un animalito. Porque si no recibe toda la cultura y no es socializado en la familia, es una persona salvaje, sin rumbo. Por eso es tan importante la familia. Es la célula principal de la sociedad. La sociedad se asienta, se sostiene en la familia. Ahora, otro factor que está afectando a toda la sociedad es la pérdida de los valores. Esta viene a ser la consecuencia. Debido a la constante transformación de la sociedad, los valores tradicionales, por ejemplo, cómo se comportaban sus abuelos, la actitud que ellos tenían, el respeto que ellos tenían hacia los mayores, eso se ha venido perdiendo, porque como el joven se ve influido por un montón de cosas que no son positivas, entonces se han relegado esos valores a un segundo plano. Y imitando cosas dañinas de otro lugar, de otras culturas, el joven termina siendo una persona irreverente, ¿va? O sea, una persona que no está ubicada, a eso me refiero. Y muchas veces tienen 14, 13 años y ya están, ya se alcoholizan, ya fuman,
tienen relaciones sexuales y hasta terminan embarazadas a esa edad. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta situación lo que genera son problemas, atraso, obstáculos. Y entonces el joven que quizá tenía una meta de que algún día iba a ser ingeniero, abogado, arquitecto, etcétera, alguien famoso, alguien con un buen trabajo y con una buena posición, pues todo eso se pierde porque no tuvo buena orientación, porque en su hogar perdió los valores y terminó metido en estos problemas. Esto es algo común en muchos barrios, sobre todo en los barrios más pobres de Honduras. Y recuerden que la pobreza en primer lugar es mental. Usted puede ser que no tenga tanto recurso económico, pero si es una persona que es inteligente, no va a caer en esas tonteras. Entonces, por eso es que hay que desarrollar la inteligencia, porque el que se droga, el que busca el alcoholismo como solución es estúpido. O sea, no ha pensado para lo que está haciendo. ¿Okay? Entonces, eso lo lleva a perder el rumbo de su vida y a ser un marginal más de la sociedad. ¿Okay? Porque nosotros tenemos la decisión. O sea, en última instancia, usted nadie lo obliga a hacer algo. Usted tiene la última palabra y puede decir, no, yo ya no voy a seguir aquí como tonto haciendo esto. Voy a cambiar mi actitud. Entonces, eso es lo que se espera, que se transforme el individuo reforzando los valores. Ahora bien, como tarea, ustedes van a hacer un esquema de todos estos factores que afectan a la familia hondureña, pero le van a agregar unos dibujos que ustedes mismos van a hacer o imágenes de cada uno de estos factores. Tenemos aquí desde 1, la violencia intrafamiliar. Entonces ustedes van a poner factores que afectan a la familia hondureña. Número 1, violencia intrafamiliar. Entonces ahí pueden poner un dibujito de la violencia verbal, de la violencia física o de la psicológica. Luego en el otro ponen paternidad irresponsable. Y ahí hacen algo que identifique la paternidad irresponsable. Luego en el otro, migración, y hacen algún dibujito que identifique ese factor. Y así con cada uno de ellos. No son muchos, son como 5 o 6. Entonces esto, como siempre, todas las semanas es para el jueves. En su cuaderno, con su nombre completo, no con solo un nombre, porque a veces se repiten los alumnos y ustedes me ponen que se llama Génesis y hay como 3 Génesis en séptimo, en todos los séptimos. Puede ser que yo se lo ponga a otra Génesis. Entonces por eso póngale los 2 nombres y los 2 apellidos y le pone la sección también. Y esto me lo va a entregar el día jueves. Entonces espero que haya quedado claro. Voy a darle la oportunidad de que hablen si tienen alguna pregunta. Voy a activar el micrófono. ¿Alguna pregunta de la clase? ¿O alguna observación? Entonces pueden consultarlo ahorita, jóvenes. Pueden hablar. Okay. Diga. La escucho. ¿Qué dijo una segunda tarea usted? No, la tarea solo es una para este jueves. Es elaborar el esquema de los factores que afectan a la familia hondureña. Nada más que usted le va a agregar algunos dibujos para que se mire más bonito. Sí. Sí, aquí me preguntan si va a mandar la tarea al grupo, porque después así no se me olvida. Sí, yo voy a mandar la tarea al grupo, voy a mandar esta diapositiva para que de aquí saquen la información. Y también voy a mandar el link del video para los que no lo pudieron ver. ¿Alguna otra pregunta? Aquí dice que levantó la mano Reyes y Saolea. ¿Qué quiere decirnos algo? Le escuchamos atentamente. ¿Alguien más? ¿Alguna inquietud? Porque si no, ahí dejamos la clase. Bueno, ahí terminaríamos. Y espero que les sirva la clase para la vida, ¿verdad? Porque, miren, yo les voy a ser franco. El hecho de que ustedes reciban clases no es que estén metiendo un montón de cosas a la cabeza, un montón de palabras y torturarlos y decir, es que el profesor es yuca, que no pasa la clase 1 porque le mete un montón de cosas. No, el hecho de la clase es que usted piense, que sea diferente, que cambie su actitud, porque la educación cívica es una clase práctica, no es una clase teórica. Entonces, si uno no aprende de esta clase a transformarse en otra persona, una persona inteligente, entonces para nada está recibiendo la clase. ¿Okay? Entonces espero que hayan captado el mensaje. La verdad que a mí siempre me interesa mucho que el joven
aprenda de verdad en esta clase y desarrolle su personalidad, y como adolescente que se vaya definiendo, porque la adolescencia no es fácil. Ya les he dicho en las clases anteriores, ser adolescente no es fácil. Todos los adultos hemos pasado por esa etapa, pero muchas veces al adolescente no se le para bola, se le ignora o se cree que es tonto, y no es así. Entonces, yo tengo fe que ustedes van a salir adelante y que van a demostrar que son inteligentes. Entonces, pasen buen día y se les aprecia mucho. Gracias.